Bueno, vamos a lo que nos compete ahora, la participación de nuestros invitados especiales. En este caso, a partir de este momento vamos a darle la bienvenida a Ricardo Lagorio, embajador, hombre justamente que manejaba la embajada en Rusia, un hombre que conoce lo que pasa en el ámbito de las relaciones exteriores, ¿no? Nada que ver con lo que tenemos con justamente el actual ministro, ¿no? Cafiero, que no entiende un pito de esto, y bueno, por estar acomodado, otro de los acomodados de turno que llegan al gobierno, hacen los desastres que generan. Tenemos un serio problema en estas horas con un país hermano, Ecuador, que fue uno de los pocos que ayudó a la Argentina en el conflicto de Malvinas, uno de los pocos que respaldó a la Argentina. Sin embargo, estos funcionarios realmente desastrosos, inoperantes, ineficientes, generan conflictos innecesarios. Bueno, bienvenido, estimado embajador Ricardo Lagorio, un gusto saludarlo como siempre. ¿Cómo va eso? Muy bien, gracias. Buen día, Pedro. Saludos a su amplia audiencia. Muchas gracias por el llamado. A ver, embajador, primero le quiero consultar cómo está visualizando usted esto que está aconteciendo en estas horas, la intromisión, lo que hace, en este caso, el Ministerio de Relaciones Exteriores en intrometerse en una situación como lo que ha sucedido con un país hermano, con Ecuador, con otros países realmente que no se entiende. Ya ha habido conflictos con Uruguay, ha habido conflictos con Brasil, con el propio Paraguay. El desmanejo que tiene las relaciones exteriores de la Argentina realmente es bastante vergonzoso, ¿no? Sí, sí, además es lamentable porque rompe una larga tradición de correcta diplomacia argentina, Ujú. porque la Argentina ha tenido grandes cancilleres, grandes presidentes, ha hecho grandes aportes al derecho internacional y Ajá. la figura de utilizar la embajada como la estaba utilizando esta exministra, como una suerte de santuario diplomático, porque hay Ajá. inmunidades y no puede ingresar. Pero eso no justifica que después se utilice como una plataforma para la huida. Claro. Eso es muy triste porque es además de una afrenta a Ecuador, como usted muy bien decía, Pedro, país hermano, es una falta de respeto a los principios básicos de convivencia internacional. Ajá. Ahora, ¿qué generan? Generan una embajada que es un aguantadero de delincuentes, ¿no? De estafadores o de políticos chorros, ladrones de otros países que son refugiados en una embajada de otro país y tienen el caradurismo de hacer lo que hacen, ¿no? Interpretar como que le están cuidando las espaldas a una persona que está denunciado por un montón de hechos de corrupción y de robos en el Estado ecuatoriano. ¿Cómo es esto que se metan en un tema y generen un problema a nivel nacional con algo que no le corresponde hacer? Mire, ahí, Pedro, hay dos temas. Primero, esta exministra que pide asilo en la embajada, se le Sí. otorga, eso es correcto. Ujú. Después hubo toda la presentación del gobierno ecuatoriano pidiendo que se la entregase porque no es una asilada política, Claro. sino es una cuestión de delitos. Ahí ya hay un primer tema discutible, Sí. discutible. Ujú. Ahora, lo que es inaceptable, inaceptable, y ahí está la gran afrenta, es que se haya escapado, porque se escapó. No puede ser que el embajador que tiene bajo su responsabilidad cuidar y velar por la persona que ha pedido asilo en su embajada. Él es responsable de su ¿Quién seguridad. es el actual embajador a cargo justamente en Ecuador de la embajada argentina en ese país? Es un embajador político que se llama Fuchs. Ajá. Así que me parece que él no ha estado a la altura de su misión, que es una misión noble, y uso un término poco utilizado, pero hay que utilizarlo, porque él tenía la noble misión de velar por un asilado. Más Ujú. allá de la discusión con que este gobierno argentino lo veía como un asilado político y el gobierno ecuatoriano no. Pero él en última instancia tenía la misión y la obligación de velar porque ella permanezca ahí, no porque escape. Y Claro. eso es inaceptable, eso es un incumplimiento de sus funciones como embajador, que dejó de velar por la seguridad y por la permanencia en ese lugar porque era una especie de santuario donde se la protegía.
De alguna manera, embajador Lagorio, esto demuestra la ineptitud que tienen estos chupamedias o alcahuetes o puestos a dedos por los amigos del poder en cargos tan importantes como son los de estar en una embajada de un país que tienen que tener cierta responsabilidad. Habiendo tantos profesionales, tantos hombres y mujeres que estudian, que se preparan en la Cancillería, ¿cómo es posible, cómo es entendible que tanto el presidente de la Argentina, la vicepresidenta, o sea, hablamos de Alberto Ángel Fernández, de Cristina Kirchner, permitan el propio Parlamento de que tipos inexpertos que no están capacitados para hacerse cargo de una embajada en el exterior, solamente porque son amigos o chupamedias o alcahuetes de alguno de ellos en particular, sean mandados a desarrollar un cargo de la envergadura de manejar una embajada en el exterior de la República, que tiene que ser un ejemplo justamente para el país y respetar justamente las leyes donde se encuentran. Sin embargo, hacen todo lo contrario, producto de la incapacidad y de la inmoralidad y de la falta de conocimientos que deberían tener. Mire, la Constitución argentina, que poco se menciona y poco se cumple, tiene en su artículo 16 una palabra que es excepcional y que lo dice todo: idoneidad. Idoneidad, correcto. Sí. El artículo 16 exige la idoneidad para el funcionario que está en un cargo público. Y la idoneidad es moral y profesional. Es lo mismo que pasa con el embajador que tenemos en China, entre paréntesis, ¿no? Que está haciendo un descalabro y nadie dice nada porque, no sé, es familiar, pariente o uno de los hombres puestos a dedo por la propia presidente, convengamos, porque la que maneja el país es Cristina Kirchner. Tenemos a los títeres que están ahí dando vuelta, pero la realidad es esa. Vayamos a hablar con franqueza, porque ya a esta altura del partido la verdad que estamos cansados de distraer y de decir las cosas que no son. O sea, la realidad es que tenemos un hombre que supuestamente está a cargo del Ejecutivo, que es el super ministro Sergio Massa, que está en una situación desesperada, que no sabe qué hacer. El otro hombre que supuestamente es el actual mandatario, Alberto Ángel Fernández, que se escapa. Bueno, ahora tuvo un problema de salud, pero bueno, en las próximas horas sabemos que se va a tomar el buque para no enfrentarse justamente con la gente del kirchnerismo y de la cámpora en un acto que van a hacer. Y la vicepresidenta desde el Parlamento, como un avestruz, agachando la cabeza, viendo a ver cómo hace para cubrirse y para salvaguardar su quintita, que está muy cuestionada por un pueblo que ya se dio cuenta que lo han estafado totalmente, ¿no? Y encima generan estas atrocidades haciendo quedar mal al pueblo argentino. La República es la que queda justamente muy mal parada ante esta situación de tipos que no saben gobernar, que en lo único que han pensado es en la caja y en ver cómo le cagan la vida a la gente, con perdón de la expresión, ¿no? Claro, yo me gustaría traducir todas sus palabras en un lenguaje un poco más diplomático, perfecto, si me permite, por mi formación profesional y pensando en el futuro extranjero. De nuevo, la Argentina tiene una constitución que hay que cumplirla y actualmente estamos viviendo en un régimen disfuncional, por lo que usted muy bien ha caracterizado. El gobierno argentino hoy es disfuncional y por eso es que tenemos situaciones como lo que ha ocurrido en nuestra embajada en Ecuador y situaciones aún peores por los números de nuestra economía, de nuestro ámbito social. Y eso también, Pedro, dificulta tener una política exterior como debiera tener la República Argentina a la altura del país que es la República Argentina. Porque un país con los índices que tiene de inflación, desempleo, de trabajo en negro, de pobreza, de deserción escolar, es muy difícil que pueda desarrollar una política exterior seria y de largo plazo porque no es creíble. Un país que constantemente está pendiente de si tiene $1 más o $1 menos, un país que no respeta el Estado de Derecho y las inversiones, un país que está constantemente criticando el pasado, buscando excusas, criticando los organismos internacionales, de los cuales nosotros somos parte. O sea, el Fondo Monetario, el Banco Mundial, las Naciones Unidas, son organismos internacionales
cuyos principales accionistas políticos y económicos somos los países miembros. Entonces, si no estamos de acuerdo con algo, nos retiramos, pero si no, seamos serios, ayudemos a recrear un sistema funcional en el plano interno y aportemos, como se hizo en el pasado en tantas veces, a la creación o al mejoramiento del sistema global para que eso ayude a que la Argentina pueda crecer y desarrollarse. La Argentina hoy necesita urgentemente crecimiento, desarrollo y progreso en un marco institucional y de respeto a las instituciones. Y para eso necesitamos un sistema internacional más amigable que nos permita. Ese es el objetivo principal de la política exterior. La política exterior no es para que los embajadores o los diplomáticos, que son escasos porque hay muchos diplomáticos de carrera, Ajá. de todas las jerarquías que trabajan todos los días Sí. en el exterior, lejos de sus familias, se mueren familiares y no llegan a los entierros, después cuando se jubilan sus hijos quedan por el mundo. Ahora, hay sí un grupo de gente, de embajadores, que no cumplen con la idoneidad y eso no ayuda a tener una imagen de seriedad, porque la política exterior tiene que ayudar a que la gente mejore su calidad de vida. Esa es la principal función de la diplomacia y yo espero que a partir del 10 de diciembre, cuando haya cambio de gobierno en alternancia, estoy confiado de que el próximo gobierno encare así la política exterior y la diplomacia. La diplomacia es un instrumento para mejorarle la calidad de vida a los argentinos. Así se legitima. Todo lo demás es ideología barata de corto plazo. Claro, usted mencionó la palabra idoneidad, es lo que está faltando justamente en la Argentina, dentro del ámbito político, ¿no? No hay idoneidad, no hay compromiso hacia el soberano, y no hay capacidad como para realmente resolver las cosas que se están planteando, porque hay mucha inoperancia, embajador. Entonces eso también atenta contra los propios destinos de la República, o sea, como que se van destruyendo un montón de temas fundamentales en los organismos que tienen que tener, digamos, que ser preservados y que tienen que tener, digamos, un registro real con una línea de conducta determinada, no están, porque realmente desde la dirigencia política no se baja un mensaje y no se hacen las cosas como deberían hacerlas. Así es, y la idoneidad también implica un liderazgo y ejemplaridad. O sea, por eso es que en la Argentina y en muchas partes del mundo Ujú. existe el voto bronca, el desencanto, el cuestionamiento. Nosotros tenemos que volver a encarrilarnos en el sendero que hizo que la Argentina fuera un país de primer orden. Y eso es muy simple, respetar la Constitución, tenemos un Sí. sistema representativo, republicano y federal, gente idónea, gente ejemplar, y que la política esté al servicio del mejoramiento, el desarrollo, el crecimiento, el progreso del país y de su gente. No hay secreto. Todo Ujú. lo demás es inaceptable y es lastimoso. Yo le repito de nuevo, más allá de la falta de idoneidad, que es gravísimo, Ajá. esa no idoneidad genera un país con unos números económicos, sociales, que impiden que la Argentina tenga una política exterior, porque no es creíble. Un país que está constantemente pendiente de la hora a hora, o sea, hoy lo que más preocupa a mucha gente es si tenemos un dólar más, un dólar menos, la inflación, esto, el otro. No hay capacidad de pensar en largo plazo. No estamos pensando cómo vamos a educar a la gente para el siglo XXI, Ahí está. el trabajo, la salud, la vivienda, el mundo que nos viene. Ahora, con un Nosotros no país podemos. que tiene más de 5 años de desinversión, ¿no? Embajador, convengamos de que la Argentina viene con una constante decadencia hace más de 5 años. No hay inversiones genuinas, ¿no? Las empresas se han retirado del mercado,
el resto está haciendo la plancha, puso en el freezer. 5 años en el freezer las inversiones en la Argentina. Solamente tenemos algunas cosas puntuales desde el Estado o algunas compañías de inversión, como en el caso de lo que se ha dado con la cuestión del desarrollo energético, petróleo, minería, el litio, pero donde están metidos también los políticos o donde quedan a cargo justamente estas empresas de los hijos, de los amigos, de los nietos, sobrinos, de los políticos de siempre, que están, digamos, comprometidos con grandes hechos de corrupción, que han sido juzgados, que han sido realmente penados y que realmente no se está cumpliendo justamente lo que decide el Poder Judicial de la Argentina. ¿Qué futuro nos queda? Muy simple, hacer las cosas bien. Muy simple. Fíjese, este es un país que tiene todos los recursos necesarios para transitar el siglo XXI. Además de tener un sector agrícola, ganadero, de primer nivel y moderno y sustentable. Tenemos capacidad industrial, tenemos biotecnología, tenemos nanotecnología, tenemos energía, la tradicional, petróleo y gas, y tenemos la renovable, tenemos litio, que es el nuevo petróleo. Sí, pero tenemos todo eso, magnífico, pero tenemos un grave problema, la industria del juicio, la industria de la vagancia que generó el propio Estado Nacional, este populismo berreta además, que ha deteriorado la institucionalidad de la República. ¿Y qué hacemos con eso? Pedro, no tenemos políticas públicas que permitan que todo ese potencial se transforme en algo positivo al país. Castigamos a esos sectores, no los beneficiamos, no construimos oleoductos, no construimos gasoductos, no tenemos puertos. O sea, es un país que por falta de idoneidad en los últimos muchos años de gobiernos que no han sido, yo diría, que no han estado a la altura, quizás salvo el interregno del expresidente Macri. Yo creo que personalmente, con todos sus defectos desde los 90, que la Argentina no se ha inserto en el mundo. Y nosotros tenemos que insertarnos en el mundo. Si la Argentina no hace sus deberes, digamos, pensando en el mundo, en hacia dónde va el mundo, que cambia, y que, por ejemplo, esta guerra muy lamentable, muy triste, la invasión de Putin. Si la Argentina hubiese estado como debería estar, preparada para exportar más alimentos y no castigada, no por la sequía, sino por las tarifas internas. Si la Argentina hubiese estado preparada para exportar... Ordenada. Lo que falta es un ordenamiento adecuado y alguien que tenga firmeza en las pautas que desarrolle dentro de un programa de gobierno razonable, que la Argentina no se ha dado. Cumplir con el Estado de Derecho, tener normas. Bueno. Nosotros, ningún, lo que usted decía, las inversiones, con razón, yo invierto si tengo garantías de inversión. Ahora, si todos los días, como decimos, le corremos el arco, nadie va a venir. Entonces, no le echemos la culpa a nadie, es nuestra Más bien, culpa, es culpa por supuesto, de este gobierno que cambie la regla de juego. Entonces, ¿cuál es la solución? Muy simple, tener reglas de juego certeras. Gracias, embajador. Sí, hay que respetar las leyes realmente y hacer un organigrama de trabajo que se cumpla a rajatabla, que no se estén parchando todos los días como se hace en la Argentina, ¿no? Es vergonzoso lo que pasa. Si estamos atando las cosas con alambre todos los días y emparchándola, así nos va a ir. Y la prueba está a la vista de cualquiera que tenga un poco de raciocinio y lo quiera ver. Hablamos en la semana o en cualquier momento porque quiero preguntarle algunos otros temitas también de importancia, así que bueno, quiero darle el tiempo que usted se merece y ampliar algunos temas puntuales que lo vamos a desarrollar. Cómo no, Pedro, muy amable, buen día. Muchas gracias. Gentil, muy amable. Bueno, ustedes lo escuchaban al embajador, ex embajador en Rusia, Lagorio, hablando con absoluta claridad, ¿no? Lo que pasa realmente en un país que está desmembrado, donde la política se intromete en un montón de cosas que desconoce porque no se asesora adecuadamente, no llama a la gente que está capacitada, preparada para asesorarlos adecuadamente, para colaborar con ellos. Una cosa increíble, ¿no?